Cuando se trata de mejorar la circulación de nuestros vasos sanguíneos, existe un árbol que se llama Ginkgo biloba que tiene propiedades medicinales beneficiosas. Las hojas de este árbol pueden mejorar la circulación sanguínea, especialmente en los pies, los tobillos, las piernas, las manos, los ojos o el cerebro. Hoy aprenderás cosas sobre la fisiología y el mecanismo de acción del Ginkgo biloba, que espero que te dejen pegado a la pantalla. En lo que se refiere a la circulación sanguínea, los flavonoides y terpenoides del Ginkgo biloba ayudan a dilatar los vasos sanguíneos, lo que mejora el flujo sanguíneo y la distribución de oxígeno por todas las células. Además, tiene potentes propiedades antioxidantes, que protege las células del estrés oxidativo y del daño por radicales libres, lo que puede mejorar la salud de los vasos sanguíneos. El ginkgo también tiene un ligero efecto anticoagulante, lo que hace que las plaquetas se adhieran menos, reduciendo el riesgo de formación de coágulos sanguíneos, mejorando así el flujo sanguíneo y ayudando a hacer más ligera la sangre. Otro beneficio importante del Ginkgo biloba es su capacidad para aumentar la producción de óxido nítrico, lo que significa que mejora la dilatación de los vasos sanguíneos, facilitando el flujo sanguíneo a ciertas partes del cuerpo. Esto no solo afecta a los pies, los tobillos o las piernas, sino a todo el cuerpo. La vasodilatación puede ayudar en muchas enfermedades. Si te han diagnosticado enfermedad arterial periférica o claudicación intermitente, es posible que tengas endurecidos los vasos sanguíneos de las piernas o que estos vasos estén contraídos. Diferentes estudios muestran que el ginkgo puede ayudar a dilatar esos vasos mejorando el suministro de sangre, lo que puede hacer que tus pies estén un poco más calientes y recuperen la sensibilidad. Por otra parte, es muy importante mover los músculos de las pantorrillas mediante el ejercicio. Cuando estés sentado, mueve arriba y abajo los dedos de los pies. Este movimiento ayudará a contraer los músculos de las piernas. Y esto es importante, porque esas zonas están lejos del corazón y la fuerza de la gravedad hace que el líquido se vaya acumulando en esa zona. Al contraer los músculos, los músculos comprimen las venas, facilitando que la sangre y otros fluidos como la linfa regresen al corazón. Este sencillo ejercicio puede mejorar la circulación y reducir la acumulación de líquidos en las piernas. Si tienes problemas en piernas, pantorrillas o tobillos y te duele al caminar, siéntate en una silla y comienza a mover los tobillos y las piernas para que los músculos se contraigan. Si puedes caminar un poco, aunque sea por casa, hazlo durante unos minutos, aunque sea con bastón o andador. Esto puede serte de gran ayuda, ya que cada vez que levantas el talón al caminar, estás contrayendo los músculos, lo que facilitará la circulación de retorno al corazón, mejorando el estado de tus piernas. En cuanto a los ojos, la degeneración macular y otros problemas necesitan de una buena circulación sanguínea, especialmente el nervio óptico y la retina. Si no reciben suficiente oxígeno y nutrientes, pueden aparecer problemas. El ginkgo puede mejorar el flujo sanguíneo y, en teoría, ralentizar la progresión de estas enfermedades del ojo. El Ginkgo biloba también puede ser de utilidad con el tinnitus, ese molesto zumbido permanente en los oídos, o con problemas auditivos que estén relacionados con una mala circulación en el oído interno, pues al mejorar el flujo sanguíneo del oído puede reducir estos síntomas y mejorar la función auditiva. Además, se ha visto que Ginkgo biloba ayuda a las personas con vértigos y trastornos del equilibrio, al mejorar el aporte de sangre al oído interno. Muchos de estos problemas aparecen con la edad, por problemas circulatorios o neuropatía diabética, que es el daño de los nervios a causa de una mala circulación y un alto nivel de azúcar en sangre. El ginkgo puede mejorar la circulación sanguínea y aliviar algunos de estos síntomas, especialmente la neuropatía. En lo que se refiere a la salud cerebral, como el deterioro cognitivo relacionado con la edad y otros problemas de memoria, el aumento de flujo sanguíneo cerebral proporcionado por el Ginkgo biloba
puede mejorar la memoria y la función cognitiva en general. Incluso aquellas personas que han sufrido un accidente cerebrovascular que interrumpe el flujo sanguíneo al cerebro durante un periodo de tiempo, pueden beneficiarse del Ginkgo biloba, pues puede ayudar en la recuperación, al mejorar el flujo sanguíneo y reducir el estrés oxidativo. Eso sí, hay que tener precaución con el ginkgo, y no se recomienda su uso durante el embarazo y la lactancia, debido a la falta de datos suficientes sobre su seguridad en estas etapas. Las personas con trastornos hemorrágicos o aquellas que toman medicamentos anticoagulantes, como la warfarina o la aspirina, deben evitar el Ginkgo biloba, ya que puede aumentar el riesgo de sangrado. Se debe dejar de tomar Ginkgo biloba al menos 2 semanas antes de cualquier cirugía programada, para reducir el riesgo de sangrado excesivo. El Ginkgo biloba podría aumentar el riesgo de convulsiones en personas con epilepsia u otros trastornos convulsivos. Sigue siempre las recomendaciones de tu médico, ya que cada enfermedad es diferente. La dosis más habitual de Ginkgo biloba es en forma de extracto de 120 miligramos, tomado una cápsula de este extracto una vez al día, con el desayuno o la comida. El extracto es la mejor forma, ya que está más estandarizado el contenido en glicósidos de flavona y lactonas de terpeno. Algunas personas utilizan el Ginkgo biloba durante meses e incluso años, y no es necesario realizar descansos. Recuerda que el beneficio en este caso está en la mejora de la circulación sanguínea, lo que significa más oxígeno y nutrientes para el cuerpo, lo que puede resultar en una mejor salud general. Más energía, mejor funcionamiento del cerebro, mejoría en el sueño y en el rendimiento cognitivo. Pero no debes volcar todas tus expectativas en un suplemento. Lleva una dieta saludable, bebe suficiente agua, duerme bien, reduce el estrés y haz ejercicio regularmente. Ante cualquier duda, consulta con tu médico, sobre todo si estás tomando otros medicamentos para la coagulación de la sangre, la diabetes, la hipertensión o la presión arterial, para evitar posibles interacciones. Hacer esto hará que utilices el Ginkgo de manera segura y efectiva. Suscríbete para más contenido de salud. Y aquí puedes ver un vídeo sobre cómo una cucharada al día puede ayudarte con la grasa abdominal. Hoy la grabación ha sido un poco caótica.